Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Rey. Dios te bendiga, sigamos adelante, sigamos avanzando, sigamos perseverando, sigamos peleando la buena batalla en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Libro de Santiago, número 1, 12, nos dice su palabra, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Comienza diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Santiago: bienaventurado el varón, doblemente bendecido el varón que soporta la tentación. Hay diferentes tentaciones en este planeta Tierra. Hay tentaciones que vienen por los deseos del corazón, por los anhelos. Cuando nuestro corazón se propone, anhela algo, a veces puede ser terrenal, puede ser algo que nosotros comencemos a codiciar, que nosotros comencemos a desear. Puede venir un anhelo de algo en esta tierra, pero él viene diciendo y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay tentaciones que vienen a nuestra vida, a nuestros corazones, por cosas que nosotros comenzamos a desear, porque el apóstol dice que de las concupiscencias, de los deseos del hombre antiguo, del hombre, vienen los deseos, los anhelos, y cuando la concupiscencia ha sido concebida, comienza a dar a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el apóstol viene hablando: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, la que Dios ha prometido a los que le aman. Hay pruebas, hay ansiedades, hay angustias, hay dificultades, pero Dios manda a que nosotros comencemos a pelear la buena batalla, a soportar aquella prueba, aquella tentación que viene hacia nuestras vidas, porque Dios es galardonador, porque Dios le dará la corona de vida a aquellos que nos esforcemos. Y queremos basar esta predicación en un siervo de Dios, que a pesar de que este siervo de Dios estaba lejos de Jerusalén, estaba lejos de Israel, había sido vendido como esclavo a la tribu de los ismaelitas. Estamos hablando del siervo de Dios llamado José, que fue llamado al ministerio de una forma que llegó la prueba a su vida, llegó el quebranto a su vida, llegó un golpe fuerte a su vida de este siervo llamado José. José es vendido por sus hermanos. José es entregado como esclavo a una tribu que lo iba a llevar hacia un lugar donde él iba a comenzar a sufrir una prueba. Pero después de esa prueba iba a venir una corona de justicia, una corona donde Dios lo iba a colmar de favores, de misericordia, donde Dios iba a obrar sobre él a favor de él. José es vendido y comienza la prueba, comienza a caer sobre él un quebranto, comienza sobre su vida un dolor en la carne. Ese dolor era momentáneo, esa prueba era momentánea, pero iba a pasar
por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, por muchas angustias. Pero él, por la misericordia de Dios, comenzó a soportar la prueba sin apartarse de la misericordia de Dios. A pesar de que había sido vendido como esclavo, a pesar de que lo llevaban como esclavo, él comenzó a soportar la prueba, la tentación, lo que le había venido, aquella dificultad a su vida. Comenzó a llorar, comenzó a quebrantarse, comenzó a preguntarse: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué a mí me está aconteciendo eso? Él no podía entender por qué sus hermanos lo habían vendido de esa manera, por qué sus hermanos sentían envidia por lo que él era, por lo que él soñaba, por lo que él sentía hacia Dios. Pero ahora comienza la prueba en su vida. Pero dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación de la prueba, que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este siervo es vendido por sus mismos hermanos. Por 20 piezas de plata lo venden como esclavo. Se lo llevan hacia Egipto y allá llega y lo compra un varón llamado Potifar. Entonces este varón lo pone a cargo de su casa, de sus bienes. Pero José estaba lejos de su familia, estaba lejos de sus padres, estaba lejos de sus hermanos. Él en su vida lleva en su corazón, lleva esa prueba, lleva ese tormento que carcome su vida. No puede entender por qué le está sucediendo tal cosa. Pero Dios dice que a todos los que confiamos en Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Y a José le iba a ayudar para bien. Porque todo lo que Dios le había revelado, por lo que sus hermanos se habían molestado, por las revelaciones, por los sueños que sus hermanos no les había agradado, todas estas cosas Dios las iba a hacer una realidad. Pero tenía que pasar un proceso, pero tenía que pasar una prueba, una dificultad, para que al final de todo ello él pudiera saborear aquello que Dios le había revelado, que Dios lo iba a engrandecer. Pero imagínate todo lo que le aconteció, todo lo que le sucedió, como que si él hubiese hecho algo malo. Dios permitió que él fuera procesado de esta manera. Dios permitió que él fuera, dice la Biblia, que nada sucede sin que Dios lo permita. Y esto le había sucedido a él. Sus hermanos se habían endurecido en sus corazones. Había entrado envidia, había entrado enojo, había entrado un celo en contra de su hermano José. Ellos no podían vivir de esa manera cerca de su hermano José, de tal forma que el enemigo se les mete a la mente y al corazón y lo venden. Y entonces José comienza a vivir la prueba, comienza a vivir el quebranto, comienza a llorar, comienza a clamar: ¿por qué me está sucediendo esto? Si él se había portado bien, si él había caminado bien, pero Dios lo estaba moldeando, pero Dios lo estaba preparando para que pudiera gobernar, para que pudiera llegar a
aquella bendición que Dios le tenía preparado, no solo para él, sino para muchas personas, para mucha gente, porque Dios a través de la vida de José iba a salvar a muchas personas, iba a salvar a sus mismos hermanos de aquella tempestad, de aquella hambruna, de aquello que se acercaba sobre la faz del planeta Tierra. José tenía que llegar hasta ese lugar, pero en ese proceso, en ese caminar, él sentía el quebranto, él se sentía solo, él se sentía abandonado, pero él tenía que soportar aquella prueba para que al final de aquella prueba Dios le entregara la corona de vida, la corona de favores, la corona de misericordia que quería ser para con todos los que estaban vivos, con su familia, con sus papás, con su padre, con Jacob, hasta con su mismo padre Jacob, sus mismos hermanos. Dios iba a usar aquella misericordia. El proceso fue duro. Comienza y lo venden como esclavo. Ya ahí José, al parecer, Dios lo había abandonado, porque alguien que lo vendieran como esclavo, sus mismos hermanos, la mente y el corazón de José comenzó a preguntarse, comenzó a preguntar qué es lo que había hecho de malo para que estuviera pasando por aquel proceso. ¿Qué es lo que había hecho de malo para que Dios permitiera que ahora él fuera un esclavo? Después de haber sido libre, después de haber sido hijo de Jacob, hoy es llevado hacia Egipto, vendido y encadenado, atado como esclavo y vendido. No tenía libertad, se sentía cautivo, sentía en su mente y en su corazón que Dios lo había abandonado, pero a pesar de todo eso, José se mantenía fiel. José, a pesar de que él estaba pasando la prueba, estaba pasando la ansiedad, estaba pasando la angustia, él se mantenía fiel para con Dios. Él estaba soportando la tentación, él estaba soportando la prueba, él estaba soportando la dificultad que había llegado a su vida. Gloria a Dios. Imagínate este varón que Dios lo quería usar en gran manera, pero todo el proceso que le tuvo que acontecer para llegar hasta el lugar donde Dios lo iba a usar en su infinita misericordia para preservar la vida aún de los egipcios. Aún de los egipcios Dios hizo misericordia. Aún de esta gente, de estos pueblos que no buscaban a Dios, sino que tenían ídolos, que tenían dioses hechos de metal, hechos de madera. José iba a llegar hasta ese reinado de Egipto y allí Dios lo iba a usar. Imagínate, Dios no hace acepción de personas. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, porque ahí estaba el faraón donde José llegó y Dios lo iba a usar para preservar la vida aún de esos pueblos paganos, de esas naciones que no buscaban el rostro de Dios. Dios es grande en amor, Dios es grande en misericordia, Dios es grande en bondad, Dios es grande en justicia. Y ahora, a pesar de que José estaba pasando la prueba, estaba pasando el quebranto, se mantenía fiel para con Dios. Lo venden por 20 piezas de plata sus hermanos, es entregado y es llevado hacia Egipto como esclavo, pero él, a pesar de todo ello, no comenzó a enojarse, a molestarse con Dios de una manera de olvidarse de Él y comenzar a decir: ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo sea vendido si Él me ha revelado
muchas cosas. Si Él me ha mostrado muchas cosas. José era varón de revelación. José había recibido muchos sueños, de tal forma que sus hermanos sentían celos por lo que él tenía, por lo que él era para con Dios. Es llevado como esclavo por esta tribu de los ismaelitas hacia Egipto. Es vendido a un hombre llamado Potifar. Este hombre lo compra y comienza y se lo lleva hacia su casa, hacia su hogar. Pero una vez está en ese hogar de este hombre llamado Potifar, está como esclavo. Es un esclavo, pero a pesar de todo eso, José no tenía un templo donde congregarse. José no tenía un lugar donde adorar a Dios como adoraban en Jerusalén, como adoraban en Israel. No tenía un lugar de esa manera, pero él se mantenía fiel. Él iba a mostrar que en su vida, en su corazón, él anhelaba servirle a Dios, aunque estaba lejos de su familia, aunque estaba en pueblos paganos, en lugares paganos. Él se mantenía fiel para con Dios, a pesar de que no había un lugar donde él pudiera adorar como adoraban en Israel. Él seguía teniendo una comunión con Dios. Él seguía sabiendo y confiando que lo que Dios le había revelado era grande. Pero estaba pasando un proceso, pero estaba pasando una prueba. Pero la Biblia nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. José estaba pasando por la prueba. José estaba pasando por el valle del desierto, del abandono de sus mismos hermanos. Su padre lo hacía que había muerto porque sus hermanos habían llevado la vestidura favorita que le había fabricado su padre y su madre a José, y la habían llevado hacia su padre y se la habían mostrado que estaba llena de sangre, y le dijeron: quizás una bestia lo devoró. Pero ellos estaban mintiendo, pero ellos estaban engañando a sus padres, porque ellos mismos lo habían vendido a su mismo hermano como esclavo. Imagínate. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, que soporta la prueba en la que se encuentra. José se encontraba en prueba. José se encontraba en una gran tribulación. Imagínate, vendido por sus mismos hermanos, vendido por su misma sangre, por 20 piezas de plata. José es vendido y es llevado como esclavo hacia los egipcios. Hoy José estaba en una prueba tremenda, pero la Biblia nos dice a través del apóstol Santiago que será bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido a esta prueba que está pasando, si se mantiene fiel amando a Dios, a pesar de todo lo que le estaba sucediendo, José se mantuvo fiel para con Dios. Dios lo estaba honrando en la casa, en el hogar de Potifar, a pesar de que era un esclavo, a pesar de que estaba lejos y no tenía un templo para adorar a Dios. Se mantenía fiel para con Dios, seguía buscando el rostro de Dios, a pesar de que su mente y su corazón le decían que él era un esclavo, que sus hermanos no lo querían. Azoquiba, Catucamba, imagínate todo lo que tuvo que pasar este varón, pero se mantuvo fiel, se mantuvo en amor para con Dios. No comenzó a abandonar su fe, la cual su padre Jacob le había dado a conocer. Su padre los había instruido
que el único Dios que es digno de recibir la gloria, de recibir la honra, de recibir la adoración, es el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, el Dios de Elías, el Dios de los profetas, alabado sea el Rey. Estaba pasando la prueba, no había hecho nada malo. Dios tenía un propósito para él. Dios quería cumplir en él el propósito. Dios quiere salvarnos. Su propósito hoy es salvarnos. Su propósito hoy es llevarnos a la ciudad santa, a la ciudad celestial. Su propósito hoy es que nosotros no vayamos a una condenación eterna. Su propósito, el propósito de Dios hoy es que nosotros no nos perdamos y no vayamos a un lugar de tormento, sino que vayamos a la patria celestial, donde hay calles de oro, mar de cristal, ríos cristalinos, donde está el trono de Dios, y comencemos a caminar con Dios y comencemos a alabar a Dios en esa eternidad. Ese es el propósito, ese es el anhelo de Dios para con nuestras vidas. Dios quería cumplir un propósito en la vida de José, y ese propósito era de que salvara a sus hermanos de aquella hambruna, de aquella pestilencia que venía, de aquella escasez que venía a la tierra, donde muchos que no tuvieron pan cuando comenzaron los 7 años de escasez, cuando comenzaron los 7 años que no llovió sobre la faz de la tierra, que la tierra se volvió seca, muchos murieron de hambre. Pero José había sido llevado para preservar la vida de sus hermanos, para que esa descendencia no muriera, para que esa descendencia no fuera exterminada por esa hambruna que venía. Dios lo usó de esta manera, pero para llegar hasta el lugar donde se iba a cumplir el propósito de Dios para con la vida de José, José tuvo que caminar un camino de dolor, un camino de angustia, un camino de soledad, un camino de preguntarse: ¿será que he ofendido a Dios? ¿Será que he desagradado a Dios? ¿Será que he hecho algo en contra de Dios? Imagínate cómo se encontraba pasando la prueba este varón, pero se mantuvo fiel, gloria a Dios, se mantuvo fiel, se mantuvo con dominio propio, porque cuando ya estaba en la casa de Potifar, comenzó la esposa de Potifar a codiciar a José, a desear acostarse con él, pero José iba a demostrar que él no había sido llamado para quedarse en ese pecado, para quitarle la mujer a su prójimo, sino que él iba a mostrar una fidelidad para con Dios. Él iba a mostrar el carácter de un hijo de Dios, de un llamado a un propósito, a un anhelo que tenía Dios de preservar la vida de sus mismos hermanos que habían hecho aquello, que habían vendido a su mismo hermano, pero aquellas cosas que habían hecho ellos tenían un propósito. Ellos pensaban que habían hecho un mal, pero habían hecho un favor a su hermano. ¿Por qué? Porque era el camino a seguir, a pesar de que había sufrimiento, a pesar de que había quebranto, a pesar de que había dolor sobre la vida de José, pero todo tenía un propósito en la voluntad de Dios. Era el camino a seguir. Estaba siendo moldeado, estaba siendo procesado, no porque hubiera hecho algo malo, sino que Dios quería que pasara por todo eso. Imagínate, Dios lo estaba moldeando, porque iba a llegar a ser el segundo
al mando después del faraón. Los faraones de esos entonces tenían poderío terrenal y José iba a llegar a ser como el segundo al mando. Iba a llegar a ser alguien poderoso sobre la faz de la tierra, de tal forma que el faraón le cambiaría el nombre a Satnapanea. Después de haberse llamado José, hoy se iba a llamar Satnapanea. Imagínate. De tal forma que el caminar, la prueba que estaba pasando José era dura, era tremenda. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. José amaba a Dios, pero él no podía entender. En su humanidad no podía entender por qué le estaba aconteciendo aquello, por qué estaba pasando por ese proceso, por qué sus hermanos habían reaccionado de esa manera. Pero todas las cosas les ayudan, nos ayudan a bien a los que confiamos en Dios y a los que amamos a Dios. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Rey. Imagínate ese varón pasando la prueba. Dice la Biblia que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. A pesar de que José estaba pasando esta dificultad, pero esto tenía un propósito de moldear su carácter. El carácter de nosotros tiene que ser moldeado. El carácter del hombre tiene que ser moldeado, porque la altivez, el orgullo, la arrogancia, la vanagloria nos quiere perder, nos quiere separar de Dios. A pesar de que José tenía un llamado, tenía que ser procesado. A pesar de que José se mantenía fiel para con Dios, tenía que ser procesado de esa manera. Porque ese era un proceso, era un quebranto, era un dolor, era una angustia estar separado de su familia, pensar cada día por qué lo habían vendido sus propios hermanos y lo habían hecho esclavo. Ahora estaba en tierra extranjera, ahora estaba en lugares que él no era libre, sino que era tomado como un esclavo, como alguien que no valía nada. Pero ante los ojos de Dios, él sí valía, y él iba a ser usado con un propósito, un anhelo del corazón de Dios, de preservar la vida de sus hermanos, de preservar la descendencia que Dios le había prometido a Abraham, que la descendencia de él sería grande, numerosa sobre la faz de la tierra. Y el enemigo, a pesar de que quería exterminar a esa familia con esa hambruna que venía, Dios iba a mostrar que no iba a permitir que eso sucediera. Pasó el proceso, estaba en la casa de Potifar. Todas las cosas que José hacía, Dios las bendecía. La casa de Potifar había sido bendecida. Potifar lo tenía en alta estima. Imagínate, Potifar lo tenía en alta estima. Pero ya estaba pasando por el proceso, ya estaba vendido como esclavo, sus hermanos lo habían vendido. Ahora el enemigo, ahora Satanás se le mete al corazón de la esposa de Potifar y comienza a codiciar a José. Eso le iba a traer más prueba, más tribulación, más angustia a su vida.
porque ya estaba en la casa de Potifar, le estaba yendo bien, se estaba acomodando, estaba un poco cómodo, pero ahora Dios iba a hacer que aquello fuera más tremendo sobre su vida. ¿Por qué? Porque Dios iba a permitir que pasara otro proceso, aunque Dios no lo estaba tentando para exterminarlo. Dios no lo estaba tentando, porque la Biblia dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Dios no puede ser tentado por el mal. Lo que estaba sucediendo es que José estaba en las manos del alfarero. Tenía que desarrollar un carácter, tenía que desarrollar un corazón agradecido para con Dios, para que cuando estuviera en aquel poder que Dios le iba a permitir tener, tuviera un corazón sensible para perdonar, tuviera un corazón sensible para escuchar la voz de Dios, para seguir agradando a Dios y no separarse de Dios. Porque ¿de qué servía si José no hubiera pasado el proceso y su corazón al final se perdiera y al final su alma se llenara de vanagloria, se llenara como estaba llena de vanagloria la vida del faraón al cual él iba a servir? Faraón había recibido la revelación. Faraón, ¿por qué recibió un sueño que iba hasta preservar la vida de la familia de José, de los hijos de Jacob, la descendencia de Abraham? ¿Por qué este faraón la había recibido? Si Faraón era malo, buscaba otros dioses paganos, y él había recibido algo, una hambruna terrible que iba a venir. Él había recibido y no entendía, él no entendía. Tuvo que venir José. De esa manera Dios lo engrandeció, porque comenzó a revelar los sueños que Faraón no entendía. Faraón había tenido los sueños de la vaca gorda, la vaca flaca, las espigas gordas y las espigas flacas, pero él no entendía. Pero él había recibido algo glorioso, poderoso, que iba a suceder sobre la faz del planeta Tierra. Y José tenía que estar en ese lugar, tenía que llegar hasta el faraón para interpretar los sueños del faraón, para que el faraón, después de recibir la interpretación, la revelación, faraón de agradecido lo pusiera como segundo al mando. Y José, como segundo al mando, iba a comenzar a obrar Dios ya en su vida. Y aquella familia que el enemigo la quería exterminar con hambruna, con escasez, que ya no tuvieran alimento para su cuerpo, para su carne, y comenzaran a desfallecer, a morir. Aquellos hijos de Jacob, cuando Dios le había hecho la promesa a Abraham: tu descendencia será grande sobre la faz del planeta Tierra. Entonces el enemigo, el propósito era exterminar esa familia, pero aquel proceso que José estaba pasando era para bien. Pero bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación, que soporta la dificultad, que soporta lo que él no puede entender. José no entendía por qué sus hermanos habían actuado de esta manera con él. José no podía digerir, no podía entender por qué estaba sucediendo eso. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. El propósito y el anhelo de Dios era que él llegara y preservara la vida de sus hermanos, de su familia, para que su descendencia no terminara por aquella hambruna que iba a venir. Que José estuviera como segundo al mando, que Dios lo engrandeciera, pero tuvo que ser procesado, tuvo que ser pasado por la rueda del alfarero para que llevara un corazón sensible, un corazón que siempre estuviera dispuesto a la voluntad de Dios. Un corazón que estuviera dispuesto a la voluntad de Dios. Si a José lo hubieran llevado hacia el lugar como segundo al mando sin ser procesado,
sin ser pasado por esos procesos que Dios le permitió ver, de dolor, de llanto, de quebranto. No llegó tan fácil hasta el propósito, hasta el anhelo. El anhelo de Dios hoy es que nosotros nos salvemos, que nosotros nos libremos de esta condenación que viene. Ese es el propósito hoy de Dios. Hoy Jesucristo fue entregado. Jesucristo vino a este planeta Tierra. Jesucristo entregó su vida. Él fue vendido como fue vendido José. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. José fue vendido por 20 piezas de plata. Y Jesús, el Hijo de Dios, fue vendido por 30 piezas de plata por uno de sus discípulos. Pero todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito y tiene un propósito. Judas fue llamado al ministerio, fue elegido como apóstol porque Dios tenía que cumplir un propósito. Tenía que ser vendido por alguien que él mismo había elegido. Judas lo vendió. José fue vendido. Hoy Judas vende al maestro. José fue vendido por sus hermanos con un propósito de preservar la vida de aquella descendencia. Hoy Jesús había sido vendido con un propósito de preservar la vida de todos aquellos que nos acerquemos a Él, que confiemos en sus promesas, que confiemos en sus favores, que confiemos en su misericordia, que comencemos a confiar en su verdad, en su justicia, en su paz, en su amor, en su fidelidad para con cada uno. Hoy Jesús fue vendido por Judas y fue llevado hacia el Gólgota, como que si él hubiese hecho algo malo, como que si él hubiera hecho algo en contra de Dios. Los hombres lo veían como alguien que había hecho algo malo. Fue contado con los inicuos, fue llevado como que si él hubiera cometido algo grave. Pero en él, el mismo Pilato dijo: en él no hallo nada malo, yo lo quiero dejar libre. Pero los ancianos de Israel tenían endurecido sus corazones y ellos comenzaron a decir: no, es necesario que lo crucifiques. Pidieron que lo crucificaran. Pidieron a Barrabás: deja libre a Barrabás y a él crucifícalo. Pilato les decía: en él no encuentro ninguna culpa, yo lo quiero dejar libre. Ellos dijeron: no, crucifícalo. Pero todo, Azoquima, Canda, tiene un propósito. Al entregar su vida, al padecer, al estar sufriendo, como dijo el profeta Isaías, como cordero, enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, porque su propósito era entregar su vida, llegar hasta el lugar donde el Padre quería que estuviera, porque a través de su sacrificio hoy nosotros podemos ser librados de la condenación, de los juicios que vienen. A través de su sacrificio nosotros somos libertados con el propósito que vayamos hacia la patria celestial, que no muramos en esta tierra como mueren aquellos que tienen pérdida eterna, sino que nosotros el día del arrebatamiento, el día del rapto, resucitemos con Cristo y seamos transformados y seamos llevados a la patria celestial. Ese es el propósito. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 por los hermanos, por sus hermanos, porque Él les llamó mis hermanos. Yo entrego mi vida por mis hermanos, por mis amigos. Fue vendido. Jesús fue vendido con el propósito de que Él preserve nuestras vidas a través de ese sacrificio
que él hizo. José estaba siendo procesado, José estaba siendo atribulado, pero soportó la prueba, soportó la tentación, gloria a Dios, aleluya. Soportó la dificultad y recibió la corona de vida. Él vio como sus hermanos, en vez de morir por aquella hambruna, él había visto que muchas gentes murieron en esos entonces, muchas gentes que estaban cerca donde sucedió esa hambruna murieron. Pero Dios no quería que la descendencia a la cual él había dicho que tenía una promesa de vida. Nosotros tenemos promesa de vida de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue vendido por 30 piezas de plata por uno de sus discípulos, pero todo con un propósito, todo con un anhelo. Jesús pasó la prueba, Jesús pasó la tribulación, Jesús pasó la angustia de tal forma que cuando él fue a orar al huerto del Getsemaní, comenzó a sudar gotas de sangre y comenzó a decirle al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga según mi voluntad, sino según tu voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Estaba pasando Jesús la prueba, la tribulación, la angustia en su humanidad, a pesar de que era el Hijo de Dios. Sintió que el Padre lo había abandonado. Comenzó a exclamar cuando estaba crucificado: Eloi, Eloi, lama sabactani. Esto quiere decir: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él sentía que el Padre lo había abandonado. Imagínate Jesús de Nazaret. En él, dijo Pilato, no hay maldad. Yo no hallo nada malo en él para crucificarlo, dijo el gobernador. Pero tanto era el anhelo de los ancianos, el celo de los fariseos por lo que veían en Jesús. En Jesús de Nazaret irradiaba vida. Jesús de Nazaret le devolvía la vista a los ciegos, gloria a Dios. Pero imagínate, todo con un propósito. José no entendía, José no comprendía, pero todo tiene un propósito. Había sido pasado por ese proceso, porque fue un proceso, un dolor. ¿Quién va a estar tranquilo y que sus hermanos lo hayan vendido, sus mismos hermanos que lo habían visto crecer, que habían jugado con él, que lo habían cuidado de las fieras del campo, que le habían enseñado el oficio y le habían mostrado cómo pastorear? Allí estaba pensando hoy, porque sus hermanos lo habían vendido, pero todo tenía un propósito: preservar aún la vida de ellos. Todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios, al pasar al hombre por un proceso, su objetivo no es que se pierda, su anhelo es que el proceso que pasó Jesús de Nazaret de venir a entregar su vida tiene un propósito. De aquellos que hemos sido llamados, no nos perdamos en la vanagloria, en los deseos de esta vida. ¿Qué tendría Jesús si al final aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos sido escogidos, aquellos que hemos sido elegidos, llamados, elegidos por Dios, nos perdiéramos? Dios va a permitir que sea procesado el hombre, sea atribulado el hombre, con el objetivo de que la vanagloria, la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia sean aplastadas y al final se salve de la gran tribulación, de la angustia, del lago de fuego, de ese infierno que viene para todos aquellos que no quieran entender, no quieran comprender que Jesucristo entregó su vida con un propósito. Como nos dice: de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda,
Su propósito es que no nos perdamos. Su anhelo no es que nosotros atesoremos o que seamos grandes en esta tierra o que seamos alguien que comienzan a acumular riquezas sobre esta tierra. No es el propósito de Dios. El propósito de Jesucristo al entregar su vida en la cruz del Calvario, su propósito es que nosotros nos salvemos, que nosotros vayamos a las moradas eternas, que nosotros vayamos donde Él dijo: yo me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Un día caminaremos con Cristo, un día saltaremos como corderos de la manada, nos regocijaremos, brincaremos, saltaremos, estaremos contentos, veremos a Dios cara a cara, y ya no como ahora, como Moisés se ponía un velo, sino que le veremos tal como es, porque seremos transformados por su poder en cuerpos glorificados. Seremos transformados semejante a los ángeles, y entonces podremos verle cara a cara. Ese es su propósito, ese es su anhelo, librarnos de la condenación que viene. Si va a procesar a alguien, lo va a procesar para quitar la soberbia, para quitar la altivez, para quitar el orgullo, porque el orgullo, la vanagloria, la altivez, la arrogancia del hombre separan al hombre del propósito de Dios de salvarlo. Los altivos los ve de lejos, pero cuando Dios ha elegido a alguien, lo va a corregir, lo va a azotar y lo va a disciplinar de tal forma que como el padre ama a su hijo, que no quiere que le vaya mal, así Dios muestra su amor, su misericordia. José fue vendido con un propósito de preservar la vida de sus hermanos. Jesús fue vendido con un propósito de preservar nuestras vidas. Los dos no habían hecho nada malo, pero Jesús es el Hijo de Dios, José el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, que Dios le hizo una promesa a Abraham, que la descendencia de él sería grande, numerosa sobre la faz de la tierra. Ahora Dios tiene que seguir cumpliendo ese propósito, pero hoy a través de su Hijo, siento poder de Dios. Somos elegidos, somos llamados. Tenemos que comenzar a sacar la soberbia, la altivez, el orgullo, lo que está haciendo una separación, porque si Dios permite un aguijón en nuestra vida, es para humillarnos, es para que nosotros no nos vanagloriemos, es para que nosotros no nos perdamos, porque el aguijón que Dios había permitido en la vida del apóstol Pablo era para que él no se envaneciera, porque él había sido llevado al tercer cielo, donde había recibido mucha revelación. Y cuando un hombre comienza a recibir mucho de Dios, el enemigo lo está pidiendo para perderlo en la vanagloria de esta tierra, para perderlo en las posesiones de esta tierra. Pero Jesús no va a dejar que aquellos que somos escogidos, somos elegidos, nos perdamos, porque en vano sería el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero su sacrificio no es en vano, sino que su sacrificio es por amor. José preservó la vida de sus hermanos. Hoy Jesucristo, su propósito es salvarnos, guardarnos de la condenación que viene, que no vayamos a un lugar de tormento, que no vayamos a un lugar de dolor, de quebranto, sino que vayamos a la patria celestial. Imagínate qué bueno es Dios. Si viene un aguijón sobre mi vida, ¿cómo lo tengo que agarrar como hijo de Dios? ¿Cómo lo tengo que agarrar? Eso que Dios está permitiendo. José no había hecho nada malo, sino que Dios quería formar en él un carácter que cuando estuviera a la par del faraón
no quedara él atrapado como el faraón y comenzara a adorar otros dioses, porque faraón tenía poder y le iba a dar poder como segundo al mando a José. Y si José no hubiera llevado un corazón sensible y no hubiera entendido el propósito con el cual Dios había permitido toda esa prueba, toda esa tribulación en la que él había pasado, de tener un corazón sensible, de tener un corazón perdonador, de tener un corazón de amarnos los unos a los otros. Pero si no comenzamos a perdonar a aquellos hermanos a los cuales hemos ofendido, o a aquellos hermanos que se sienten ofendidos por algo que nosotros hayamos hecho, porque nosotros podemos hacer que algunos hermanos se sientan mal con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de comportarnos. Ellos comiencen a decir y hablar en mal de Dios, porque nosotros nos hemos llenado de soberbia, de altivez, de orgullo, de arrogancia, y creemos que solo nosotros tenemos la verdad. Mas cuando no somos solo nosotros, el cuerpo de Cristo, dijo el apóstol Pablo, con revelación había venido el apóstol Pablo. Por eso Dios había permitido un aguijón en su carne, para que no se envaneciera, para que no se ensoberbeciera, para que no se volviera altivo, para que aprendiera a ser humilde. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey. Jesucristo fue vendido con un propósito de preservarnos la vida. Ahora estamos en Cristo, ahora somos de Cristo, ahora estamos caminando en Cristo. Pero si Dios permite un aguijón en nuestra vida, ¿con qué propósito? Alguien le dijo a Jesús: Señor, ¿por qué le está aconteciendo a esa persona, o les acontece a esas personas esas enfermedades? ¿Será que él pecó o será que sus padres pecaron? Mira la respuesta de Jesús: ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que eso ha venido porque Dios se quiere glorificar. Y cuando Dios se glorifica en alguien, quiere salvarlo, quiere mostrar su poder, su misericordia. Su objetivo es mostrarle su amor, su misericordia, su deseo de salvarlo, no solo de curar su alma, de curar su cuerpo, sino de salvarlo de la condenación que viene. Si comenzamos de repente a pasar por un proceso de alguna enfermedad, un aguijón, es de preguntarnos: esto que me ha venido, ¿por qué me ha venido? ¿Será que en mi corazón hay soberbia? ¿Será que yo me puedo perder como hijo de Dios? ¿Será que me estoy enalteciendo de tal forma que me creo superior a los demás? Es de preguntarnos si me puedo llegar a perder, porque Dios, cuando permite un aguijón, su propósito es salvarnos, para que nosotros nos humillemos, para que nosotros entendamos que no nos tenemos que perder, sino que tenemos que ir a la patria celestial. Tenemos que ir a la nueva Jerusalén, donde nos gozaremos, donde las enfermedades ya no estarán, donde no habrá más dolor, más quebranto, más llanto, más angustia, sino que todo será un gozo por una eternidad. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey. Cristo pronto viene. Si Dios permite, vamos a seguir hablando del propósito de Dios. Dios te bendiga, sigue adelante, sigue avanzando. Si estás pasando por una prueba, por una tribulación, una angustia, es de comenzarnos a preguntar: ¿cuál es el propósito de Dios? Número 1, salvarnos de la condenación. Número 2, llevarnos hacia la patria celestial. Jesús entregó su vida con un propósito, con un anhelo de salvar
venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Ahora Dios nos ha dado vida, pero el enemigo quiere meter orgullo, vanagloria, altivez, arrogancia y a veces hacernos creer que somos superiores a los demás. Y eso es un pecado delante de Dios. Eso puede hacer que a pesar de que estés predicando, a pesar de que estés sirviendo en el ministerio, te llegues a perder y vayas a una condenación, porque aquel que anda caminando con altivez, aquellos que se creen grandes, están lejos de Dios. Dice la Biblia que tenemos que ser como pequeñitos, como niños, amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, porque en esto se conoce el que quiere hacer la voluntad de Dios, sabe perdonar como Jesús perdonó, como Jesús amó. Gloria a Dios. Dios te bendiga.